Sí, a grandes rasgos vimos los elementos o las funciones básicas de a partir de ahora vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos elementos y vamos a empezar con la reacción. Otra vez, como les explicaba, yo soy un fanático de las definiciones y de aclarar conceptos. Entonces, por aquí traigo unas definiciones de reacción. Maestro, por favor, podría leer los textos de definición. Agustín Reyes Ponce. La reacción consiste en explicar el curso concreto de acción que se dice, estableciendo los principios que habrán de dictarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, la determinación del tiempo y número de criterios para su realización. Gracias. Maestro. Antonio Fernández Araya. La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se definen problemas, se analizan las experiencias pasadas, se esbozan planes y programas. Entonces podemos ver que la planeación es la que precede a todas las actividades, porque es donde vamos a plasmar y vamos a fijar tanto los objetivos como los transcursos posibles de acción para alcanzar esos objetivos. ¿Sí? Ok, entonces veamos que deberían decir fijar un objetivo y cuáles son las rutas o caminos que vamos a seguir para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, en mi caso les decía, yo ayer planeé que tengo que estar aquí a determinada hora. Para estar a determinada hora, yo tenía la opción de salir a las 8. Y dije, bueno, voy a salir a las 8 de la mañana de la Cruz, me voy a venir por toda la autopista y voy a estar antes de las 10 de la mañana en el autopista. Y efectivamente, bueno, no salía a las 8, pero como 4. Y eran 25 para las 10 y ya estaba entrando yo a por ti. Llegué a tiempo. Porque elegí esa ruta. Pero yo podía haber elegido otras alternativas. Pude haber venido por toda la libre, lo que implicaba que tenía yo que salir más temprano de Veracruz, ¿no? O podía haber, una vez llegando a Córdoba, me podía haber metido por Córdoba, pero también necesitaba más tiempo. Entonces yo, desde anoche planeé mi objetivo, que era estar aquí, y cuáles eran las posibles rutas para alcanzar ese objetivo. Entonces yo me puedo felicitar porque planeé bien, estoy aquí. ¿Por qué es importante planear? ¿En qué radica la importancia de planear? Porque le propicia el desarrollo de la empresa al establecer el método de utilización racional de los recursos. ¿Cómo voy a ocupar mis elementos? En el caso de este viaje que hice yo aquí a Fortín, ¿qué recursos tenía yo que tomar en cuenta? No, el recurso. La gasolina. El consumo, o sea, ya decidí que me venía yo tomando. ¿Cuánto voy a consumir de combustible? ¿Cuánto me va a costar las casetas? Ahora bien, si yo no quería gastar mis casetas, tendría que haber cambiado un recurso por otro. ¿Qué recurso? El dinero por mi tiempo.
el tiempo también es un recurso. ¿Ok? Entonces yo, al decidir venirme por la autopista, estoy poniendo recursos económicos, financieros, estoy poniendo dinero en aras de aprovechar mejor otro recurso. ¿Qué recurso? Mi tiempo. Si yo hubiera decidido venirme por la libre, hubiera tenido que invertir más tiempo, pero no hubiera invertido dinero, tanto dinero. El planear me sirve para determinar de qué manera voy a utilizar mejor mis recursos. Para ustedes, ¿qué es más importante, el dinero o el tiempo? Para mí es más importante el tiempo. Platico. Yo tengo 9, bueno, en la universidad voy para cumplir 14 años en la universidad, y de estar dando conferencias de maestría en distintas ciudades del Estado de Veracruz, tengo 9 años. Al principio, cuando nos daban el viático, pero para que viviéramos un poco. Y yo hice un cálculo y determiné que para mí era más conveniente viajar en mi propio automóvil que viajar en autobús por cuestión del tiempo, porque finalmente yo tengo un ingreso por la conferencia, pero a mí me da muy caro el tiempo que doy la conferencia, los traslados, tan fácil. Para ir a Jalapa, después de Veracruz a Jalapa, tienen la diferencia entre ir en Miau y ir en autobús. Estamos hablando que son de 2 horas y media, porque es el tiempo que yo voy a tomar para ir de mi casa a la estación de autobús. Después, el tiempo de viaje del autobús, y luego de la estación de autobús a donde voy a dar, y de regreso es igual. Aparte que en tu automóvil viajas más rápido, te ahorras el tiempo de los traslados de la central a la otra central de la escuela. Entonces tú al final determinas que son 3 horas, son 3 horas que no te van a pagar. Entonces mi tiempo, al final, si divides todo el tiempo que le dedicaste al viaje contra lo que te pagan, no te resulta, no te resulta tan atractivo. ¿Cuánto tiempo es de aquí a Veracruz en la autobús? ¿De puro autobús? Pero de aquí, no tienes que ir a Córdoba, Córdoba. ¿Y de aquí a un sábado? Son 3 horas. 3 horas. O sea, suman los tiempos. Pero eso si llegas a la central y está para salir tu camión. Pero si tienes que hacer una espera, todo ese tiempo, el tiempo que no, que con la pena, pero no me pagan. Entonces estamos hablando de que yo aquí le voy a invertir adicionalmente a mi sesión, cuando mucho, 2 horas, 4 horas, o sea, todo, pero yo salí de mi casa y regreso a mi casa por 4 horas. Pero si yo hubiera venido en autobús,
son nada más 3 horas de puro camión, más el tiempo que me pudo costar antes de la central para tomar un camión. Estoy hablando que son 8 horas. Si tú divides, por decirlo, vamos a suponer que son 1,000 pesos, son 8 horas más 3 horas, son 11 horas. ¿Cuánto me sale el agua? Ni a 100 pesos, ¿no? Pero si son 1,000 pesos, si son 1,000 pesos, si son 7 horas, ¿cuánto me queda el mío? Ya es más atractivo. Entonces, por eso yo les decía a estos que el tiempo también es un recurso, tenemos que aprender a valorar. Para mí, por decirlo, por ahorrarme 175 pesos, posiblemente yo me podría haber llevado 1 hora más en el trayecto si me vengo con mi amigo. Y otra hora son 2 horas. Y yo en 2 horas de Veracruz puedo llevar a cabo otra actividad, puedo estar más tiempo con mi familia, puedo llegar a tiempo para ver el Veracruz, el caballo, entonces, por eso es importante la planeación, porque me va a ayudar a establecer de qué manera voy a aprovechar de mejor manera mis recursos. Prepara la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con las mayores garantías de éxito. A ver. Y reduce el mínimo los riesgos y aprovecha el máximo de los oportunidades. El planear no me va a garantizar el éxito. Si yo planeo algo no significa que me va a resultar, pero es menos probable que me vaya mal. Tengo más probabilidades de tener éxito si planeo una tarea o no la planeo. Y para que me entiendan, esto es muy sencillo. Ya casi se acerca diciembre, ¿no? Ya casi estamos a punto de que nos queremos ir de vacaciones. Les voy a plantear 2 escenarios. Salimos el 20, pero esto es como de vacaciones. ¿No? ¿Cuándo salimos de vacaciones? Bueno, el 19 ya le pongo de casa y ya el 20 estoy de vacaciones. Vamos a suponer que yo el día 20 de diciembre me levanto y le digo a mi mujer, vamos, pues subo al coche y me voy a hacer o vamos a suponer que yo a principios de diciembre le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Cancún de vacaciones. Y el 10 de diciembre llevo mi automóvil a que me chequen la inyección, balanceo, frenos, cambio de aceite, que le hagan todo para que mi automóvil esté en condiciones mecánicas óptimas. ¿Cuál es más probable que yo llegue a Cancún en un auto que no revisé que nada más la ley dice gasolina, o en un auto que le hicieron todo lo necesario para que tenga buenas condiciones? ¿Cuál es más probable que se llegue? Pero no es seguro que llegue, porque en la carretera pueden surgir cosas, un accidente, una forzadura o algo, ya no llego. Pero es más probable que yo llegue a Cancún en un auto en buenas condiciones, que esté checado, a un auto que nada más así me subí y le eché gasolina y así. Otra, el mismo ejemplo. Ahorita por decirlo, yo siento que me voy de vacaciones y llego a su casa de Veracruz, me conecto a internet y empiezo a checar hoteles. Determino un hotel, hago mi reservación para. O
vuelvo a repetir, el 20 de diciembre agarran el carro en el bolsillo. ¿Cómo es más probable que yo duerma en el hotel que quiera en Cancún? ¿Haciendo mi reservación desde mañana o saliendo el día 20? Pero tampoco es seguro, porque luego algunos hoteles tienen esa cosa que se llama sobreventa. O por ejemplo, los hoteles tienen su hora de entrada a las 3 de la tarde y por alguna razón yo llegué a las 5 y ya dieron mi habitación. Es más probable que sí tenga mi habitación viajando con un viaje planeado que irme a la mexicana, ¿no? ¿O no, maestro? Porque somos muy así a valor mexicano, ¿no? Me voy. Entonces, por eso es importante planear, porque aunque no me garantice el éxito, sí me disminuye el riesgo. Entonces, y eso es, si es en la vida de uno, pues en la vida personal, y las empresas también surten el mismo efecto. Si se planea algo, es más probable que nos vaya bien que si no planeamos. Además, las decisiones las voy a tomar en hechos y no en emociones. Se reducen también las decisiones de tipo visceral, que son un mal para las organizaciones y para nosotros. Sí puede ser muy emocionante, muy bonito tomar decisiones por corazonadas o por emoción, pero realmente luego no nos salen las cosas tan bien. Promueve la eficiencia porque se elimina la improvisación. Entonces, estos son los elementos, entre otros, por los cuales es importante planear. No tan solo planear como empresa, sino también planear nosotros. ¿Se acuerdan que al principio les decía que la administración no es algo que esté muy alejado de nuestra vida? Es algo que podemos implementar y llevarlo a cabo. Porque al final la intención es que vivamos mejor, que nos vaya bien. Principios, ¿qué son los principios? Los fundamentos, los lineamientos. Lineamientos, ideas, conceptos, ¿no? Es algo que se va a aplicar invariablemente. Los principios son guías, son ideas, son acciones que se llevan a cabo, invariablemente el tamaño. Entonces, ¿qué principios se aplican a la hora de los entrenamientos? El principio de factibilidad. Tomando como base de los principios son verdades fundamentales. El principio de factibilidad para planear es que lo que voy a planear tiene que ser realizable, se puede llevar a cabo, o yo lo puedo llevar a cabo. Vamos a suponer que tenemos una fábrica de Coca-Cola, una fábrica de refrescos, y nosotros planeamos vender más que Coca-Cola. Es factible que una empresa refresquera que hable hoy a fin de año venda más que Coca-Cola. Entonces, mi plan no puede ser ese. ¿Por qué? Porque no es realizable. Hoy no es realizable. Tal vez más adelante, si cambian las condiciones, se puede llevar a cabo. Pero en este momento no. Bien. Y eso es para las empresas, pero también para las personas. Les decía que soy postulante al doctorado.
Cuando me decía, me preguntaban qué quería investigar para hacer mi tesis doctoral, yo propuse un tema que creo que estaba muy bien. Mi tema era de qué manera un evento de tipo mundial afecta o beneficia a una comunidad de escasos recursos. O sea, cómo el mundial de fútbol iba a afectar o beneficiar a los pobladores de las favelas en Río de Janeiro. Ese era mi plan o mi idea, o lo que yo quería investigar. Y la primera pregunta que me hicieron: ¿y tienes el dinero para llevar a cabo tu investigación? Yo, porque tal vez yo no lo pueda hacer, porque ¿qué implicaba o qué necesitaba yo para llevar a cabo mi investigación? Yo tenía que haber estado 6 meses antes del mundial investigando cuáles son las condiciones que tiene la gente. Tenía que haber estado durante el mundial para ver cómo iba la gente. Y tendría que haber regresado después del mundial para ver los efectos del evento. Pero como yo no tenía dinero para dedicarme 3 años a hacer investigación y trabajar, obvio que para mí ese proyecto o ese plan no era factible. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos. Pero me imagino que habrá personas que se les ocurrió lo mismo, que sí tienen el dinero y ellos sí lo pudieron haber hecho. Entonces, lo principal cuando vamos a hacer un plan es que nuestro plan sea factible. ¿Qué significa? Que se pueda llevar a cabo. Los planes tienen que ser objetivos y cuantificados. ¿Qué significa eso? Que los planes se tienen que hacer sobre datos duros, no sobre corazonadas, no sobre impulsos, no sobre yo creo, yo supongo, no me imagino. Tienen que ser sobre datos duros y además tienen que ser medibles. O los resultados esperados. ¿Ok? Entonces, es importante que a la hora de hacer un plan, primero se pueda hacer, o tú o tu empresa lo puede llevar a cabo. El que tú no lo puedes llevar a cabo no significa que habrá alguien que sí lo pueda hacer, pero estamos hablando de que tú estás poniendo para ti o para ti. 1. 2. Que tienen que ser sobre datos duros, no sobre suposiciones, no sobre que a mí me dijeron, no sé, tiene que ser sobre cosas ciertas. Y además se tiene que poder medir o contar los resultados de este plan. Flexibilidad. ¿Qué significa que sea flexible? Que a la hora de hacer un plan no dejarlo total y completamente rígido. Ese plan puede tener un rango de movimiento, o sea, establecer, por decirlo, mínimos y máximos para poder llevar a cabo ese plan o para poder ese plan. No sé si me explico. ¿Sí? Y por último, el principio de unidad. ¿Qué es esto del principio de unidad? Dice que todos los planes tienen que estar encaminados a la meta del negocio. Hay un plan o la misión. ¿Qué es la misión y la visión? Okay. Entonces, lo que hay que fijar es la meta del negocio, ¿no?
Pero para alcanzar esa meta yo tengo que llevar a cabo ciertos pasos que son, o tengo que poner puntos intermedios que son, por ponerlo, objetivos o pasos de ese premio. Porque me dice unidad que todos los objetivos y todos los planes que yo haga tienen que ir encaminados a lograr que la meta o el fin de la empresa. ¿Ok? Entonces, estos son los principios aplicables a la hora de elaborar planes. Ya nos damos una idea de qué es, cómo podemos planear. Miren, hay distintos tipos de planes. Está la misión, la visión, el objetivo, la meta. Es más, los propósitos son un tipo de plan, pero cada uno tiene distintas o diferentes características. ¿Qué es un propósito? Un propósito es no es nada más que un deseo. ¿Y cuál es la diferencia entre un propósito y un objetivo? Que el objetivo se circunscribe a esta red. Es factible, cuantificable, medible. Todos, invariablemente todos, el 31 de diciembre, queramos o no, en nuestras casas vamos a usar nuestras 12 uvas. Entonces, nos adelantamos las 12 uvas antes de las 12 campanadas, que todo el estado de la gente, y te vas metiendo. Y la acción de la idea consiste en que por cada uvo vas a pedir, vas a hacer un propósito o algo así, ¿no? ¿Cuál creen que es el propósito más común para todos? Bajar de peso. Pero se queda el propósito, ¿por qué? Porque el propósito es un deseo. Y un propósito no tiene sustancia, no es medible, no es cuantificable. Lo que deberíamos de hacer es ponernos objetivos o metas. O sea, si yo digo voy a bajar de peso, ¿ok? Si bajo 10 gramos ya bajé de peso, Si bajo 20 kilos ya bajé de peso. ¿Y cómo sé si voy bien o voy mal? En mi deseo o en mi propósito de bajar de peso. Claro, ¿no? Pero si yo lo que me trazo es un objetivo, yo me pongo mismo y digo, este año voy a bajar 10 kilos. Tengo 12 meses para bajarlo. ¿Cómo puedo ver si voy? Parece que si voy bien. Cada vez me voy pesando. Yo sé que cada mes tengo que bajar 830 gramos más o menos. ¿No? Y puedo medir mi objetivo. ¿Sí? Lo puedo pesar, porque en este caso lo puedo pesar. ¿Sí? Es factible bajar 10 kilos. ¿Ya ven la diferencia entre poner un propósito y poner un objetivo? Propósito, voy a dejar de fumar, ok. ¿Qué es dejar de fumar? Objetivo es, me fumo 2 cajetillas diarias. Mi objetivo este año es bajar cuando menos a la mitad. Entonces voy viendo y voy tomando la medida para ir alcanzando ese objetivo. Me quiero ir de vacaciones. Mi propósito de año es irme de viaje. ¿Qué necesito para irme de viaje aparte
pero en todo el año no junté un solo centavo, me voy a poner en el viaje. Ahí sí le tengo toda la camiseta, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para convertir ese propósito, deseo de irme de viaje en poderlo hacer algo real? Ponerme el objetivo, de aquí a junio, yo, mi objetivo es tener ahorrado 30,000 pesos. ¿Ok? Ese es mi plan, ese es mi objetivo. Y creo que ninguno de los objetivos que se pueden convertir en planes no sean factibles o no sean realizables. Bueno, eso creo yo, ¿no? Ok. Segundo paso o parte de esta organización. Maestro, ¿puede ver? Claro, organización, concepto, término. Es el arreglo de las funciones que estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Es el proceso de coordinar el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las labores que así se ejecutan sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada del esfuerzo disponible. Entonces, básicamente, la organización es la estructura técnica que le vamos a dar a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestro país. Miren, nosotros cuando planeamos, quedamos que los planes son las rutas, las posibles rutas, poner objetivos y las posibles rutas para alcanzar eso. Porque para poder alcanzar esos objetivos tenemos que formar una estructura que es lo que se genera a través de la organización. La organización. La organización es la estructura que le vamos a dar a nuestro negocio. Es donde vamos a determinar dos cosas de las cuales, sin querer conocemos, sobre todo los maestros que están en el ámbito, hay una cosa que se llama puesto. ¿Y qué es el puesto? ¿Qué es un puesto? Dentro de una organización. ¿Qué es el puesto maestro? Es el conjunto de actividades esperadas que lleve a cabo una persona, ¿no? Y existe otra cosa con la que ustedes están muy familiarizados, que es el perfil. ¿Qué es el perfil? Las características de conocimiento, de habilidades, de actitudes, de capacidades que debe tener una persona para poder desempeñar un puesto, porque quedamos que el puesto es un conjunto de actividades, funciones que se tienen que llevar a cabo. Y les decía que en México
México somos, hacemos las cosas al revés. En muchos aspectos. Bien. Esto es lo que debería de ser. Primero deberíamos de tener un negocio, después hacer la organización. En la organización, a la hora de organizar, primero deberíamos de determinar los puestos y después de determinar los puestos, poner a las personas más adecuadas para llevar a cabo las funciones. ¿Y por qué? ¿Por qué los puestos son importantes? Porque no nada más te voy a poner las actividades a realizar, sino también te voy a dar dos elementos. Uno es la responsabilidad y la otra es la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo les decía que en México normalmente contratamos al revés. Primero te contrato y ya después no porque sí. En ningún libro de administración lo van a encontrar, pero en México existe la figura del nuevo. El nuevo de la oficina. Yo lo sé bien porque yo fui en alguna ocasión el nuevo. ¿Cuál es el nuevo de la oficina? Es el chavo que contratan, que no saben para qué lo contrataron, pero ya lo contrataron. Entonces lo mandan a un departamento, a un área del negocio, y estás con 5 o 6 compañeros, cada uno tiene sus tareas ya asignadas, y el nuevo no hace nada. Entonces no falta el compañero que ve que el nuevo no hace nada y él de sus tareas diarias hay 2 que no le gustan. No le gustan, son tediosos, son pesadas. ¿Y qué es lo que va a hacer este señor? Va con el jefe y le dice, oye, el nuevo no está haciendo nada, ¿por qué no le das que haga esto? Bueno, ahí está. Ok, ya el nuevo tiene dos funciones. Pero como somos mexicanos y no nos gusta hacer menos, resulta que otro de los compañeros del departamento también tiene 2 tareas que no le gustan. ¿Y qué va a hacer? Va de nuevo con el jefe y le dice lo mismo. ¿Y qué va a hacer el jefe? Y así pasa con los 4 compañeros o 5 compañeros que tienen en el departamento. Y entonces al final el nuevo tiene más trabajo que los otros, con la salvedad de que tiene menos experiencia. Y por si fuera poco, muchas de estas tareas no tienen nada que ver entre sí. ¿Ven lo terrible que es ser el nuevo de los? ¿Y por qué será esto? Porque primero te contrato que te pongo a hacer, que lo ideal sería al revés. Primero determino qué es lo que necesito que me hagan y entonces sí ya salgo a buscar a la persona para que lleve a cabo su trabajo. Y yo les decía que yo sé que los que están en el sistema conocen de perfiles, porque si yo como contador público en una secundaria regular, digo, jardín y primaria, en mi vida podría yo dar clases de primaria y secundaria, porque no tengo para ¿no? Tendría que haber estudiado la normal o qué, para dar clases de primaria. O licenciatura de educación básica. Bueno, yo como contador público, en un bachillerato o una secundaria regular, no debe, porque ahí es así un fenómeno muy extraño, que todavía no entiendo. Yo no podría dar, por ejemplo, biología, yo no podría dar español, no podría dar química, ¿no? Pero sí podría dar matemáticas. Pero como tengo también, estoy a punto también de postular de licenciatura en Derecho, ya podría dar español, porque con mi perfil de abogado sí puedo dar español, ¿no? Historia y formación.
Historia, información cívica y cívica. ¿Por qué? ¿Por qué nada más eso? Porque la Secretaría de Educación determinó que para dar ciertas materias tienen que tener el conocimiento de esas áreas. Entonces no cualquiera puede dar todas las materias, digo, a excepción de los detalles, esos sí son todos, ¿no? Esos dan todos, ¿o no? Sí. ¿Quién está en tele? ¿Quién está en tele? Das todas, ¿verdad? Y yo sé que luego hacen en algunas escuelas, cuando no son voluntarios, yo sé que luego se acomodan los maestros de tal manera que tú puedes ser bueno, no sé, para las exactas, y yo creo que es bueno para las humanidades. Entonces ya se reparten y tú traes todas las exactas y yo traigo todas las humanidades. El problema es que cuando es escuela voluntaria, que es uno para todos, que eres el director de la conserje, ¿no? No. Entonces la organización se trata de esto. La organización se trata de ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, qué actividades, qué funciones se tienen que llevar a cabo. Tiene que ver con las características de las personas que van a llevar a cabo estas actividades, o sea, el perfil. Porque no, miren, y todos en los periódicos ven ustedes el anuncio económico, el anuncio justificado. Ahí donde dice se solicita muchacho o joven, esto es un perfil. Solicito vendedor con experiencia, tenga licencia. Ese es otro perfil. ¿Por qué? Porque están pensando en una persona determinada para llevar a cabo una función. Todo, o sea, en los anuncios donde ofrecen trabajo, a grandes rasgos lo que aparecen son los perfiles que se requieren. ¿Por qué? Porque se está pensando en la actividad que va a llevar a cabo la persona. Solicito, señora, que se quede a dormir un poco para limpieza, Sí, o sea, porque hay gente que le gusta que las personas de servicio se queden a dormir en la casa para que estén disponibles prácticamente las 24 horas, ¿no? Hasta las que nada más quieren que vaya un rato. Solicito muchacha, es una palabra muy carosa. Solicito muchacha para trasteo. El trasteo es la limpieza del hogar, ese es un perfil. Chamaco con ganas de trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe? Pero trabajo porque tiene ganas de trabajar. Chamaco para el repartidor con bicicleta. Entonces ya sabes que cuando tienes un chamaco y tener o saber andar en bicicleta y vas a andar repartiendo. Hasta unos más específicos que se busca contador público con 4 meses de experiencia en manejo de tal. Solicito chica licenciada en administración de empresas con experiencia en comunidad de viajar. O sea, todos esos forman parte del perfil y estos perfiles van determinados en función de qué? En función de las actividades que te voy a encargar. Solicito chicas, criterio amplio, gana por ficha, eso es otro perfil. Ya la que va, sabe a lo que va. ¿No? Mande. Entonces, como podemos ver, es importante determinar el puesto y después del puesto. Ya voy a determinar el perfil, porque al final, ¿cuál es la importancia del puesto y del perfil? Poner a la mejor persona
en el puesto indicado. Evitar sería evitar el nepotismo, por ejemplo, el compadrazgo, el amiguismo, el clientismo y todo lo que ustedes se imaginen, si se apegaran a los perfiles, pues sería mejor. Y no tan solo en las empresas, sino más importante en el gobierno. ¿Por qué es importante? Ya, porque como les decía, el proceso administrativo a su vez es dividido en dos etapas, una es la parte teórica y la otra es la parte operativa. La parte teórica está compuesta por la prevención y la organización. O sea, hasta que terminamos de organizar todavía no hemos pegado un golpe, no hemos dado un martillazo, no hemos vendido ni un feed, porque todo lo estamos haciendo desde el punto de vista teórico. Pero la organización es importante porque me va a servir de enlace con la parte operativa. Al igual que la planeación, tenemos principios aplicables. Principio de la especialización. ¿De qué hablamos de la especialización? Habla que entre más específico sea el trabajo que lleva alguien, mejor lo va a llevar a cabo. Sí, no importa la tarea que sea, pero entre menos tareas tengas, o más tiempo le dediques a la tarea, al final vas a ser especialista en esa tarea. Que a nosotros como seres humanos es lo peor que nos puede pasar, que, bueno, dependiendo. Yo hablo desde el punto de vista factoril, o de la factoría. Yo conocí a un señor que vivió 30 años en Estados Unidos hasta que lo deportaron. Durante ese tiempo trabajó como 20, 25 años en la clase. Y él estaba en el área de los muebles. Yo pensé que él era un especialista que era bueno para cortar, no. Su trabajo era hacerle el borde a los forros. Y era lo único que sabía hacer. Era buenísimo. Pero como persona sí lo limitó. ¿Por qué? Porque ¿dónde encuentras un trabajo en México donde solamente vayas a coger el filo del asiento? Pero a la empresa le conviene que seas especialista. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer bien. Vas a tener menos errores. Y los errores representan costos. Entonces, el tener puro especialista implica que vas a tener menores errores, por lo tanto, menores costos. Y si mis costos son menores, al final voy a tener más utilidades. Entonces, principio de unidad de mando. Esto es que para cada función solamente debes de tener un solo jefe, uno solo. Y si tienes dos, los dos te deben de decir lo mismo. A ver, ¿quién es padre de familia?
jamás. Porque ¿cuántos conflictos no meten ustedes a sus hijos? Porque finalmente ustedes son sus jefes. Y llega el papá y le da una instrucción y llega la mamá y le da otra. Y invariablemente el niño va a terminar quedando mal con uno de los dos. Y así pasa en las empresas, sobre todo en las empresas familiares, donde está el dueño, el fundador, el creador del negocio, y está el hijo o la hija mayor del fundador o dueño, y los dos tienen una visión distinta del negocio. Entonces, llega el dueño o el papá del gerente, por decirlo, y da una instrucción, pero llega el hijo que tiene una visión distinta y da otra, y entonces el empleado deja de hacer como lo dijo el papá y lo hace como se lo pidió el hijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el papá y ve que lo están haciendo no lo están haciendo como lo dijo? Va a quedar mal. Entonces, aquí, cuando hablamos de unidad de mando, hablamos que cada empleado solamente puede tener y debe tener un solo. ¿Cuál sería el proceso ideal en este caso? Donde está el fundador y dueño máximo de un negocio, el tipo que es el gerente. ¿Cuál sería la forma de trabajar? La forma ideal es que el fundador y dueño, cuando quiere que se haga algo, él no pedirlo. Él le tendría que decir así, por favor, dile que haga esto. Y que el que lleve la instrucción sea el jefe. Porque si tienes dos jefes, ¿cómo se dice? El que a dos amos sirve, o uno queda mal. Entonces, cuando hablamos que es muy importante a la hora de estar haciendo la estructura de una empresa, estar haciendo la organización, poner cada empleado solamente en su jefe. Equilibrio de autoridad, responsabilidad también. A la hora que estamos organizando, les decía que a cada puesto le vamos a dar autoridad y responsabilidad, o responsabilidad y autoridad. Y esta debe ir en el mismo nivel. No se vale tener mucha responsabilidad y poca autoridad, porque si tienes mucha responsabilidad y poca autoridad, puede ser que no se hagan las cosas. Lo más cómodo para muchos es al revés, tener mucha autoridad y poca responsabilidad. Pero lo ideal es que vayan en concordancia una con otra. Y les decía que en las organizaciones existen los niveles, y en los niveles se da la jerarquía, la autoridad. Y la jerarquía se da entre más alto estás, más autoridad tienes. Pero no porque estés más alto puedes mandar a todos. Por eso existen las siguientes situaciones. En el que da la instrucción es el jefe inmediato. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner que yo soy director general de una empresa mundial. Y todos los días llego a mi estacionamiento. Y siempre veo que está mal amigo. Mi trabajo es decirle al de aseo que va bien. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ni siquiera yo estoy todavía como 3 niveles arriba. Yo le tengo que decir a uno de mi trabajo, ¿sí? Y ahí tiene que bajar la instrucción, pero bien chistoso, porque cuando le llega al barrendero va a pensar, oye, qué odioso es mi supervisor, el dueño pasa todos los días y nunca me dice nada. Pero es que la ruta correcta es esa, y así no vamos a crear conflictos y evitamos errores y volvemos a
a la importancia de evitar errores, que es ahorrarnos costos, porque en la medida que nos ahorramos o bajemos costos vamos a tener más utilidad. Dirección y control, es un poco lo que les decía. ¿Qué proceso debemos de llevar a la hora de hacer la organización? Primero, detallar todo el trabajo que debe ejecutarse para alcanzar las metas de la organización. Segundo, dividir la carga total de trabajo en actividades que pueden ser ejecutadas de forma lógica. Es lo que les decía con el nuevo, que terminaba con 10 tareas, pero luego había tareas que no tenían nada que ver unas con otras. Y aquí, cuando estamos determinando la organización, voy a poner las tareas homogéneas a los puestos. No te puedo pedir que chifles y tomas una al mismo tiempo. Primero chiflas y después como el ¿no? De eso se trata. Combinar el trabajo de los miembros de la organización de modo lógica y eficiente. Y por último, establecer el mecanismo para coordinar los trabajos de manera unitaria y armoniosa. O sea, porque aquí también a la hora de la organización, como determinamos autoridad y responsabilidad, también estamos poniendo los canales de comunicación y hacer que funcionen bien. Ya casi terminamos. Dirección. Maestra, ya lo hasta organización y organización hablamos de que es la parte teórica. ¿Sí? Es la parte teórica. Ya la dirección es la parte operación operacional. O sea, ya en este momento está trabajando en el proyecto. Y la dirección se trata de qué manera vamos a no verificación, vamos a hacer que se ejecute el trabajo, porque yo ya en la organización ya puse los puestos, puse quién va a estar en los puestos, cuáles son sus actividades, qué es lo que tiene que hacer. La dirección se trata de que eso que se planeó y que su organización se ejecute, y es una manera de guiar, conducir, directar. Miren, un buen directivo, un buen director no es aquel que llegue y se siente y dice, un buen directivo es aquel el que aparte sabe cómo hacer las cosas, que te puede guiar, te puede orientar, que se preocupa por ti. Miren, yo tuve un gerente cuando recién terminé la universidad. Trabajé en López de Drago. Y este señor nos decía que había muchas cosas que mejorar. Y una de las cosas que él quería mejorar era el hecho de las jornadas maratónicas de trabajo.
porque había visto un estudio en el que decían que solamente había 3 motivos por los cuales alguien se queda más tiempo en el trabajo de su jornada normal. Estamos hablando de una oficina, sobre todo en las oficinas. En las factorías puede ser distinto, pero en las oficinas normalmente tú tienes horario de 8 horas. Estamos hablando ya sea de una oficina gubernamental o una oficina de empresa privada. Y él decía que en este estudio se hablaba de que eran 3 motivos por los cuales la gente necesitaba quedarse más allá de sus 8 horas en la oficina. La primera razón que le daba era que porque perdemos el tiempo. O sea, así, simple y llanamente. Necesitas quedarte más tarde porque pierdes el tiempo. Miren, cuando yo trabajaba en un cerrado, todavía no existía, bueno, sí existía, pero no era tan conocido en internet, lo más que había era las computadoras solitarias. Ya no se perdía mucho tiempo. Pero no nada más se pierde el tiempo en la computadora, sino que te paras a hablar, o sea, a mano, y todos esos tiempos en que no te dedicas a tu actividad, en algún momento los tienes que recuperar. Y a mí me gustaba mucho, o bueno, ¿alguien trabaja aquí en este grupo? Maestro, con la pena. Espero que usted no haya sido así. Ahí en Veracruz a mí me tocaba, o sea, como buen estudiante de contaduría que estaba practicando en el patio, era que mandaban a hacer los trámites, ¿no? Y yo, la verdad, aborrecía ir a estudiar. O sea, porque hay burócratas y los de resulta que nada más había uno para atenderte, el que te recibía tu trámite de alta, baja. Después cambiaron y ya había 3 institutores. Y el Seguro Social de Veracruz era un alerón, no más, donde había 3 territorios de frente, como 5 para atrás. Pero normalmente el que atendía al público era el primero, el que estaba el senador, era el único que atendía. Los otros no sé qué hacían, la verdad, pero era el único que te recibía con público. Entonces, eran unas filas enormes. Al fin llegabas y te tocaba la mala suerte de que en ese momento que te iba a atender el señor, se le antojaba ir por un café o el café. Normalmente en esas oficinas la cafetera está hasta el fondo del galerón. No, tampoco no tan activo. Mejor no toman café en una escalera. Entonces se das cuenta que se paraba esta persona, iba por su café, pero se iba platicando con todos los escritorios de ahí al café. Con todo. Pero se iba por este pasillo. Por fin llegaba a la cafetera. Pero no era el que llegaba y te lo servía, ¿no? Porque siempre hay 2 o 3 minutos de la cafetera. ¿Y qué estaban haciendo? Platicando. Por fin se terminó de preparar el café. Y en vez de venirse por el pasillo, se regresa por el otro pasillo. ¿Y qué viene haciendo? Cuchicheando con todo. Ahí ya te llevaste 20 minutos para hacer un café. Y eso si no llegaba la de Avon, de Topper, y me imagino que llega la de Jafra, la de Ebel, ¿cuál otra? Mary Vianney, todos esos, ¿no? Pero, y luego no faltaba el
20 minutos y te tomas 3 en el día, ya te chutaste 1 hora para que si a eso le sumas que llegó la de Amón y le da 10 minutos, llegó la otra y otra, al final del día, tu jornada de 8 horas, trabajaste 3. Pero porque también está el tiempo puede comer, que es desagradable. ¿No? Entonces tienes un atraso de 4 horas en el día. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ponerte al corriente? Te mando. Y como es en muchos lados es lo mismo, y hoy que tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Candy Crush, ¿sabes? Nuestras investigadoras ahí tomar cuenta lo que está en la tribuna, que se pasan jugando Candy Crush o el otro, ¿verdad? Todos esos representan pérdida de tiempo. Por lo tanto, si quiero ponerme al corriente, ¿qué tengo que hacer? Quedarme más. Y ese es el primer motivo por el cual la gente necesita quedarse más tiempo en la oficina. El segundo motivo, que luego me ha causado muchas controversias, simplemente, a diferencia de esta persona, puede ser una persona muy dedicada, entregada, formal, y toma café, no compra nada, desde que llega se sienta que se pueden trabajar. Hay organizaciones en las que el ascenso es de tipo escalafonario o lineal, o sea, si yo estoy primero que usted, toda la vida voy a estar primero que usted. Y conforme se van quitando los de arriba, le van subiendo. Pero hay personas que luego ya no tienen la capacidad para llevar a cabo ciertos trabajos. O sea, la otra vez me peleaba con tengo una persona que decía que uno es capaz de hacer todo. Yo le decía que no, que desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, yo puedo ser muy inteligente por las cosas, pero para otros no voy a entender y no voy a poder nunca desarrollar esas inteligencias. Y esto lo podríamos llevar horas discutiendo de que si se puede o no se puede. Vamos a poner que no se puede, que llega el momento que ya tu capacidad intelectual no te da para seguir avanzando. Y no es que no te manden a la escuela, no es que no estudies, simplemente ya no te da. Y hay personas que por azares del destino va subiendo en la organización, pero va a llegar el momento en que ya su capacidad no le va a dar. Y entonces, como no le da, como es más lento, pues al final del día necesita quedarse más tiempo para poder llevar a cabo su trabajo. Y el tercer motivo es porque, asómbrense, realmente sí tienes más trabajo del que puedes hacer. Y ese no tiene que ver ni con que pierdas el tiempo, ni con que no tengas capacidad, simplemente es más trabajo del que se puede hacer. Y un buen directivo tiene que ser capaz de detectar esto para tomar la mejor decisión. Si yo detecto que te tienes que quedar más tarde porque tienes el tiempo, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Qué te parece? ¿Qué haría yo si tengo un empleado que siempre se queda tarde, pero porque pierde el tiempo? ¿Qué haces tú? Sanciono, hablo con él y dice, oye, fíjate, mira, que bien, hablo con él, lo sigue haciendo. Invitarlo, ponerle unas horas de entrega. Lo sigue haciendo. No puede porque es el seguro social y el sindicato lo tiene. En una empresa privada sí podríamos hacer el proceso eso. Te llamo la atención en un resultado, te levanto una expectativa de un resultado, te levanto el objetivo y a la tercera te corto. Eso se podría en una empresa privada.
en una empresa de gobierno o centralizada, no. Con suerte te mandan a otra área o te cambian de ciudad o algo. Ok. Como tiene seguro su trabajo, no importa. Hay gente que sí, pero sobre todo, a ver, y ustedes son la muestra de que sí hay gente distinta, que no todos son iguales. ¿Quiénes están dentro del sistema educativo nacional? O sea, que dan clases para, ya sea del Estado o de la ¿quién? Por favor. ¿Y a poco ustedes son todos los maestros que ustedes en el servicio que trabajan en el sistema educativo nacional? Ya no del Estado de Veracruz, de la zona deportiva. Son todos ustedes. No. ¿Y ustedes por qué están aquí? Porque ustedes tienen una visión distinta, tienen una idea diferente. Ustedes sí se preocupan. Y a ustedes si les dicen que estudiando algo o haciendo algo les van a dar un estímulo, ustedes lo van a hacer, porque finalmente el hecho de que ustedes tengan una maestría, independientemente del conocimiento y del documento que es importante, también se van a ver reflejados en sus condiciones, sobre todo financieras, en su trabajo. Y es igual para todos, pero no todos lo toman. Así que, maestra, no todos los estímulos o no todos somos afectos a llevar por los estímulos. Hay gente que es conformista, que ya que con mi caso que gano soy feliz, habemos gente que no, habemos gente que queremos ganar unos 50 o 2, pero para ganar ese unos 50 o 2 tenemos que hacer cosas adicionales, como por ejemplo seguir preparando. Esa sería la primera razón, o lo primero que haría yo. La segunda razón, ¿qué hago con el que ya no tiene la capacidad? Pero es una persona responsable, que ya nunca ha trabajado, tiene 25 años trabajando conmigo. ¿Qué le hago? ¿Lo corro? Ya me da la capacidad. Le busco otro trabajo, otra función dentro de mi empresa. Algo que se puede hacer, ¿por qué? Porque una persona leal, trabajadora, honesta, etc., que no, que es la gente que quiero tener cerca. Entonces, lo dejo, le quito su función y le pongo una que se acorde a su nivel. Ese sería el segundo caso. El tercer caso, tienes más trabajo del que se puede hacer juntos. ¿Qué es lo que hago con esta persona? Descargarme, ya sea que le pongo un asistente o me fijo entre mis demás empleados quienes hacen menos y empiezo a repartir actividades. De eso se trata, en parte de eso se trata la dirección, de que las cosas funcionen, pero para que las cosas funcionen tengo que tener la sensibilidad de detectar este tipo de situaciones. Por ejemplo, este señor también traía el plan de que los empleados tuviéramos vida fuera de la empresa. Muchas empresas tienen una cosa que se llama política de relaciones interpersonales. ¿Qué es esto? Es un librito que te dice qué se puede y qué no se puede hacer con tus compañeros de trabajo. Y en muchas empresas están prohibido el que se casen entre compañeros de trabajo, pero así no, se descubre el corte, ¿no? En esta empresa donde yo trabajaba, la política decía, pero él decía que era inconcebible que no se diera ese tipo de relaciones si estabas en la oficina 12 horas con la misma persona. O sea, dice por ahí el dicho que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, si lo único que me veían era a mí, ya después de 3 años hasta abajo me veía.
pobres de nuestra compañera, era con lo que se tenía que conformar. Pero sí, o sea, él decía que para que la vida valga la pena hay que vivirla. Y tenemos que tener vida fuera de la empresa. Y no todo gire alrededor de la empresa. Y él promocionaba mucho el hecho de que saliéramos, de que nos juntáramos fuera de la empresa. Y él era de la idea que había que salir y temprano, o sea, que no era posible que te pasaras 12 horas en la oficina, o sea, tenías que salir, ver el mundo, ver a tus hijos por lo menos, o conseguir hacerlo por lo menos. Si no querías hijos, por lo menos que te compraran un perro. Entonces, él era entusiasta en ese aspecto. Y dentro de las cosas que él buscaba era que sí conviviéramos, pero fuera del ambiente del trabajo. O sea, él decía, ok, está bien que se reúnan, pero la condición que nos ponía él, nos ponía dos condiciones, porque luego salíamos del grupo o nos íbamos a tratar de un compañero, y él ponía dos condiciones. Normalmente las reuniones eran en miércoles. Porque ¿quién estudió en la UEM fuera de una ciudad distinta a la Argentina? ¿Nadie más estudió en la UEM? O bueno, una escuela distinta a la ciudad de donde son. Normalmente los que estudian en la UEM saben que las fiestas son o miércoles o jueves. ¿Por qué el viernes no? Porque el lunes todo el mundo se va. Todo el mundo se va. Porque la mayoría de los estudiantes, aunque están estudiando en Veracruz, no son de Veracruz. Aunque muchos estudiantes estudian en Jalapa, no todos son de Jalapa. Entonces, hay algunos que otros reuniones que si se quiera, pero la gran mayoría, es más, el viernes ya no ni van a la escuela, se van directo a su casa. El departamento donde estábamos, ahí en Jalapa, era como la oficina de cualquier facultad de la UEM. Éramos 10, de los cuales 7 no éramos de Jalapa. Y yo, como estudiante de la UEM, yo llegaba el lunes a las 8 de la mañana a la oficina como maleta. Y el viernes llegaba a la oficina con mi maleta, yo directo a la así como estudiante de la UEM. Entonces, era difícil que nos quedáramos o pudiéramos salir el viernes o sábado. Yo creo que me iba a quedar en Jalapa el viernes o sábado. Entonces, salíamos los jueves o los miércoles. Y la condición era que al otro día todo el mundo temprano. Pero sí, efectivamente, todos llegábamos a las 9 de la mañana, que era la hora que entrábamos. Todos, hasta que. Pero era a las 9:30 de decir su secretaria, ahorita vengo, voy a hacer recorrido a tiendas, según, y ya regresaba hasta las 5 de la tarde con todos con las caras todas de macrar y recién mañanito haciendo a dormir. Esa era la primera condición. La segunda condición era que no habláramos del trabajo, porque la verdad se vuelve luego muy aburrido a las reuniones de compañeros de trabajo que invariablemente siempre terminamos hablando del trabajo y eso no nos permite expandirnos y crecer. Ojo, nos decían, no hablen del trabajo, pero sí podíamos hablar del trabajo. Porque no es lo mismo hablar del trabajo que del trabajo, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces, en la dirección, ¿por qué es importante la dirección? Porque se relaciona con todos los elementos y es importante por su razón, o sea, por su carácter, porque es la dirección, porque es la que nos va a poner a trabajar, es la que nos va a impulsar, la que nos va a motivar, la que nos va a guiar. ¿Qué principios se aplican? Principio de la coordinación del interés. ¿Qué significa esto?
que todos los intereses individuales se tienen que alinear a de la empresa. O sea, que al final no importa cómo me vaya a mí, lo importante es que le vaya bien a la empresa. Y si le va bien a la empresa, nos va a ir bien a todos. No importa que usted sea del área administrativa y yo sea del área de producción y usted sea del área de almacén. Ningún área, o todos tenemos que trabajar en función del interés no del área, sino de la empresa. Y personalidad de mando, ¿qué es esto? No manda la persona, o no es personal, es el puesto que te da. Hoy yo estoy de director general y yo los mando a todos. Mañana ponen al maestro aquí y él nos va a mandar a todos. O sea, no es la persona. Porque aquí no hablamos del liderazgo, aquí hablamos del poder. Y el poder lo da el puesto. El maestro puede ser un líder, pero no tiene autoridad formal. Puede ser líder y lo puede guiar. Pero al final el que detenta la autoridad formal y el poder soy yo. Y el día que yo no esté, el que esté es el que lo va a llevar a cabo. Lo ideal sería que el que tenga el poder y la autoridad fuera líder, no siempre será. Y en el principio de la vía jerárquica, ahí hablamos de las líneas o de los niveles y las formas de comunicarse y de bajar los órdenes que tienen que ser siempre con el jefe inmediato anterior o con el subordinado inmediato inferior. De eso se trata. Y ya la última, el control. Controlar es determinar y evaluar el desempeño. Y si es necesario aplicar medidas correctivas de manera que el desempeño tenga ayuda de acuerdo con los planes. A ver, yo les decía, planear, el control es hacerse la siguiente pregunta: ¿voy bien o me regreso? Y la importancia del control está en que me va a ayudar a tomar decisiones. Si voy bien, o sea, les decía, yo veía mis letreros que decían o Córdoba o Fortín o Córdoba o Orizaba, yo venía bien. Pero si yo hubiera visto uno que decía Coatzacoalcos y luego otro Villahermosa, yo me tenía que haber detenido en ese momento, evaluar dónde estoy, dónde debería estar y en función de eso tomar decisiones. En esto radica la importancia del control, que como comparo dónde estoy con donde debería estar, me va a ayudar a la toma de decisiones. ¿Y cuál es la decisión? ¿Cuál sería la decisión a tomar? Si estoy donde debería estar, mi decisión es continúo como voy. Si no estoy donde debería de estar, puedo cambiar de dirección, puedo cambiar de plan, o es más, podría cambiar hasta el destino. O sea, ya que me caminé por este lado, ya no voy a estar Cancún. ¿No? Entonces, en eso radica la importancia del control. ¿Cuáles son los principios que se aplican a la hora del control? Hay que distinguir la diferencia de la operación con la función. O sea, una cosa es cómo opera el control y cuáles son las funciones que lleva a cabo el control. Desde el punto de vista administrativo, el control es una etapa del proceso, pero desde el punto de vista operacional, el control son una serie de tareas que debemos llevar a cabo
para poder determinar lo que queda, lo que habíamos platicado, que ¿para qué me sirve el control? Finalmente para comparar dónde estoy, dónde debería estar, para que me sirva para tomar decisiones. Otra, si no hay estándares, si no hay medidas, no podemos controlar nada. O sea, para que se lleve a cabo un buen control, invariablemente necesitamos saber dónde deberíamos estar o qué es lo que quisiéramos tener. Porque si no sé dónde quiero estar o qué es lo que quiero tener, no voy a poder saber si voy bien. Como platicamos, la pregunta que le hizo Alicia al gato en el país de las maravillas, ¿a dónde quieres ir? No sé, pues para donde vayas está bien porque no sabes, pero si tienes un destino, tienes que conocer tu destino. Por lo tanto, una forma de conocer mi destino es tener metas fijas o estándares, porque vuelvo a lo mismo, el control es resultados esperados contra resultados reales para tomar decisiones. Y por último, el control administrativo es más eficaz y rápido cuando se aplican en los casos no considerados. Hay cosas que se nos escapan. Es cuando podemos entrar y aplicar nuevamente. Y señores, podríamos seguir muchas horas más, pero ya está el grupo siguiente. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya agradado la sesión. El trabajo a realizar es un resumen de la antología. Es el trabajo a realizar. La siguiente sesión de ellos, ¿cuándo es? El 22 de noviembre. El sábado 22 de noviembre, por lo que tendrían hasta el viernes 21 de noviembre para entregar correcciones. Ya saben las características según el modelo de la ACPA, el tipo de letra, las citas. Importante, la extensión del resumen no debe ser más allá del 25% del material original. No es una regla que si son 100 tienes que entregar 25. La regla es no puede ser más de 25. Ese doble espacio, ¿verdad? Eso ya está en lo que es la guía del estudiante. Bueno, algunas cosas. Ahí lo chequé, pero no sé. Bueno, espero que les haya gustado. Un placer. Espacio, de 1.25 o de 1. No sé, pero no sé si por lo regular el cuadro es durado de 1.25. Como está configurada la Como está máquina. configurado normal. Maestro, ¿les voy a entregar un estado de asistencia? De asistencia. Sí, por eso es importante que cuando lleguen se anoten, porque de la lista sacamos la lista de asistencia para darle el diploma en la siguiente sesión. Agustín Hernández.
Lo máximo que haces es lo máximo. Pero si tú lo haces en 10 o 12, no es que, o sea, no es, la instrucción no es que sea no tiene que ser por abajo. Sí, tienes que mandar el correo. Miren, te voy a dar el correo del coordinador. Es del maestro Rojo. Él es un coordinador. El correo es ahí le pones tu nombre y aquí te va a contestar el grupo de correo. Mi tarea para que no, para algunos pueden meter lo que sea. Sí, maestra, había doble. Había doble. El mapa, el 2.5.
qué no se utiliza? Oye, esta pregunta la manda el doctor Alcalá.
Yo como que aliado, termina, llego a la fiesta, hasta que llega todo ay, no, pero como eso no es no creo que no me ay, esta persona está morada, es fatal. Ya no ya estaban en su poder de Maestro, ya iniciaríamos. Cualquiera.